La figura de Batman suele leerse como un triunfo moral sostenido por la voluntad, pero esa lectura se vuelve insuficiente cuando se la observa desde una lógica más cercana a los sistemas que a los mitos. Bruce Wayne no actúa para alcanzar bienestar, equilibrio interno y una forma estable de plenitud. Actúa para mantener una función activa dentro de un sistema social que percibe permanentemente al borde del colapso. Su virtud no es una búsqueda de felicidad, sino un mecanismo de compensación, casi como un circuito de retroalimentación negativa que se activa cada vez que Gotham se desestabiliza. En arcos como Año 1 o el largo Halloween, la insistencia no está en el progreso personal, sino en la repetición. Cada acción restaura momentáneamente el orden, pero nunca lo transforma. Esa lógica convierte a Batman en una fuerza reguladora, no en un sujeto que aspira a vivir bien. La consecuencia es sutil pero devastadora. Si la virtud no apunta a la eudaimonía, entonces deja de ser un camino y se vuelve un estado permanente de tensión. Batman no mejora su mundo para evitarlo, lo mantiene funcional para que otros puedan hacerlo. La pregunta incómoda que queda flotando es si una virtud que renuncia deliberadamente a la felicidad puede seguir considerándose humana, o si ya opera en un plano distinto, más cercano al sacrificio mecánico que a la elección moral. Desde una mirada casi termodinámica, Batman funciona como un disipador de entropía social. Gotham genera caos de manera constante, y Bruce Wayne se posiciona como un cuerpo que absorbe ese desorden para evitar que el sistema colapse. En historias como Nightfall, esta dinámica se vuelve explícita. Cuanto más caos absorbe, más se degrada su estructura física y mental. No hay acumulación de bienestar, solo desgaste. A diferencia de otros héroes, Batman no transforma la energía del conflicto en crecimiento interno, la pierde. Esa pérdida constante explica por qué la felicidad nunca es una variable relevante en su ecuación vital. La virtud en este marco no es un bien deseable sino una obligación funcional. El problema surge cuando ese sistema no tiene estado final. No existe un Gotham estable que permita apagar el mecanismo. La consecuencia es una identidad atrapada en un régimen estacionario de sufrimiento controlado. Cada victoria reafirma la necesidad de la siguiente. El arco No Man's Land refuerza esta idea al mostrar que incluso en la ausencia total de estructura, Batman no busca reconstruir un lugar habitable para sí mismo, sino reactivar el flujo mínimo de orden. La tensión abierta es clara. Si la virtud solo sirve para postergar el colapso, ¿qué ocurre con el sujeto que la ejerce cuando ya no queda nada que salvar? Batman no persigue la felicidad porque en su marco interno la felicidad implica equilibrio, y el equilibrio es sospechoso. Desde una lógica casi biológica, Bruce Wayne se comporta como un organismo que interpreta la homeostasis personal como una amenaza, no como una meta. En Batman Ego, esta desconfianza se vuelve explícita. Cualquier atisbo de descanso es leído como vulnerabilidad. La virtud entonces no se orienta a florecer, sino a sobrevivir a un entorno que se percibe permanentemente hostil. Esto genera una ética basada en la resistencia, no en la realización. La consecuencia cultural es profunda. Batman encarna una forma de moralidad que glorifica la privación como prueba de compromiso. No ser feliz se vuelve una evidencia de autenticidad ética. Sin embargo, esa lógica abre una grieta inquietante. Si la infelicidad valida la virtud, entonces la felicidad se vuelve moralmente sospechosa. El personaje nunca formula esta idea de manera explícita, pero la actúa una y otra vez, especialmente en etapas como las de Grant Morrison, donde incluso los intentos de legado están atravesados por el dolor. La tensión que queda abierta es si esta ética de privación puede sostenerse sin convertirse en una forma sofisticada de autodestrucción legitimada por el bien común. La relación de Batman con el tiempo refuerza su renuncia a la eudaimonía. Mientras otros héroes proyectan futuros posibles, Bruce Wayne opera en un presente perpetuo de urgencia. Desde una lógica casi relativista, su percepción temporal se contrae alrededor del trauma inicial, haciendo que todo avance sea apenas una variación del mismo instante fundacional. Arcos como Año Cero o The Black Mirror no expanden su horizonte vital, lo designifican. Cada nueva iteración del símbolo refuerza la idea de que no hay después, solo continuidad. La virtud en este marco no promete un mañana mejor, sino la repetición de un hoy tolerable. La consecuencia es una identidad que no puede imaginarse fuera de la función que cumple. Batman no fracasa en ser feliz, directamente no concibe la felicidad como una coordenada válida. Culturalmente, esto resuena como una visión del deber desligada del bienestar, donde el sacrificio permanente se normaliza. La tensión abierta surge cuando se considera el costo acumulativo de esta percepción del tiempo. Si no existe un futuro deseable, ¿qué justifica seguir sosteniendo el presente más allá de la inercia del deber? En términos de sistemas complejos, Batman actúa como un agente que reduce variables, no como uno que amplía posibilidades. Su código ético, lejos de ser una guía hacia la vida buena,
funciona como un conjunto de restricciones autoimpuestas que limitan cualquier desviación hacia el placer o la satisfacción personal. En Under the Red Hood, esta lógica se tensiona cuando se enfrenta a consecuencias que no pueden resolverse solo con control. La virtud aquí aparece como una forma de rigidez estructural, evita ciertos males, pero impide cualquier adaptación emocional profunda. La consecuencia psicológica es una identidad que se define más por lo que no permite que por lo que desea. Batman no se pregunta qué vida quiere vivir, sino qué líneas no está dispuesto a cruzar. Esa asimetría erosiona cualquier noción de eudaimonía, porque vivir bien implica, al menos, la posibilidad de elegir. La tensión queda abierta cuando se observa que esa rigidez es también lo que mantiene coherente al sistema. Flexibilizarla podría generar colapsos imprevisibles. ¿Es posible entonces imaginar una virtud que no aspire a la felicidad sin convertirse en una prisión autojustificada? La figura de Bruce Wayne como filántropo refuerza paradójicamente su distancia de la eudaimonía. En lugar de ser un espacio de reparación personal, su rol público funciona como una extensión instrumental del mismo sistema de control. En cómics como Gotham Central, la ciudad responde más al mito que al hombre, y Bruce queda atrapado entre ambos sin habitar plenamente ninguno. Desde una lógica casi sociológica, Batman encarna una virtud externalizada. Su valor se mide por impacto, no por experiencia interna. La consecuencia es una desconexión progresiva entre acción y significado personal. Cada gesto correcto pierde densidad emocional. La tensión se intensifica al notar que esta desconexión no es accidental, sino necesaria para sostener la función. Sentir menos permite hacer más, pero esa eficiencia ética plantea una pregunta incómoda. Si la virtud exige anestesia emocional para mantenerse, ¿qué queda del sujeto que la ejerce cuando ya no puede sentir ni siquiera el sentido de su sacrificio? Batman también desafía la idea de eudaimonía al negar la integración de sus múltiples identidades. Desde una mirada casi psicológica de sistemas, Bruce Wayne y Batman no convergen, compiten. En etapas como las de Batman and Robin durante la ausencia de Bruce, se evidencia que el símbolo puede operar sin el hombre, lo que refuerza la idea de que la felicidad individual es irrelevante para la función. La virtud entonces no unifica, fragmenta. La consecuencia es una subjetividad distribuida donde ninguna parte alcanza plenitud porque todas están subordinadas al mantenimiento del rol. Esta fragmentación impide cualquier forma de vida buena entendida como coherencia interna. La tensión abierta aparece cuando se sugiere que el símbolo podría sobrevivir indefinidamente, incluso a costa de consumir por completo al individuo que lo originó. ¿Puede una virtud que se independiza de su portador seguir siendo ética, o se convierte en una fuerza autónoma sin responsabilidad subjetiva? En términos culturales, Batman legitima una ética de sacrificio permanente que encuentra eco en sociedades obsesionadas con la productividad y el control. Su rechazo implícito a la eudaimonía no se presenta como carencia, sino como superioridad moral. En el regreso del Caballero Oscuro, esta lógica se radicaliza. La vejez no trae descanso, sino una intensificación del deber. La virtud se vuelve una obstinación identitaria. La consecuencia es que el sufrimiento deja de ser un costo y pasa a ser un requisito. Esta inversión de valores tensiona cualquier lectura clásica de la vida buena. La tensión que queda abierta es si esta ética, al ser tan funcional narrativamente, no termina normalizando una relación patológica con el deber en el imaginario colectivo. Batman no aspira a la felicidad porque su marco moral está diseñado para operar en condiciones de crisis permanente. Desde una lógica casi de ingeniería, su vida es un sistema preparado para fallar de manera controlada, nunca para prosperar. En la corte de los búhos, incluso la intimidad de la ciudad se revela hostil, confirmando que no existe un espacio seguro donde la eudaimonía pueda desarrollarse. La consecuencia es una ética de trinchera. Vivir bien sería bajar la guardia. La tensión abierta surge al considerar si esta percepción del mundo es una lectura lúcida de la realidad o una profecía autocumplida que justifica la renuncia a cualquier forma de felicidad. Batman encarna una virtud que se define por su resistencia al cierre. No hay arco de plenitud, solo iteraciones de compromiso. La eudaimonía, entendida como realización, implicaría un punto de llegada, y Batman es un personaje construido para no llegar nunca. Su valor narrativo reside en esa imposibilidad. En cómics como Endgame, incluso la idea de final se vuelve transitoria. La consecuencia es una ética que vive en suspensión, siempre activa, siempre incompleta. La tensión abierta persiste. Si la virtud no apunta a vivir bien, sino a sostener indefinidamente una función, ¿estamos frente a un ideal moral elevado o ante una advertencia disfrazada de heroísmo? Batman entonces no es simplemente un héroe que sacrifica su felicidad por el bien común, sino la encarnación de una virtud que ha roto deliberadamente cualquier vínculo con la eudaimonía. Su figura funciona como un experimento narrativo extremo.
¿Qué ocurre cuando el bien deja de estar conectado con la vida buena y se convierte únicamente en persistencia? Desde una lógica casi física, Bruce Wayne es un sistema que no busca estados de mínima energía, sino que se mantiene artificialmente lejos del reposo porque el reposo equivale a dejar de ser. En ese sentido, Batman no fracasa en ser feliz, rechaza la felicidad como categoría moral relevante. La consecuencia cultural es inquietante, porque el personaje no propone esta renuncia como tragedia explícita, sino como coherencia. El lector no es invitado a compadecerlo, sino a respetarlo, y ahí se abre la fisura más profunda, una ética que exige admiración precisamente porque es inhabitable. Batman señala un límite incómodo del ideal heroico, un punto donde la virtud deja de ser un camino humano y se transforma en una función impersonal que consume a quien la sostiene. La tensión que queda suspendida no es si Batman debería ser feliz, sino si una sociedad que necesita héroes incapaces de aspirar a la felicidad no está, en el fondo, admitiendo que su idea del bien ya no incluye la vida como algo plenamente vivible.